¿Qué impulsa a un hombre nacido entre sacerdotes a empuñar la espada y liderar batallas? ¿Cómo alguien destinado a servir en silencio dentro del templo termina siendo temido en el campo de guerra? La historia de Elías, hijo de Natán, nace en este cruce inesperado de caminos, entre la oración y la lanza, entre la liturgia y la guerra. ¿Puede un linaje sagrado dar origen a un guerrero implacable? ¿La espiritualidad puede convivir con la violencia del combate? Sí. Cuando el contexto lo exige, incluso los más devotos se convierten en escudos vivientes. En tiempos de crisis, el deber se transforma, y el llamado divino asume formas sorprendentes. Elías pertenecía a la tribu de Leví, la misma designada por el propio Dios para cuidar de las leyes, los cantos y los sacrificios. Su pueblo no recibió tierras como herencia, sino el privilegio de ministrar ante el Altísimo. Pero en su aldea natal, Bilkerem, en la frontera sur de Judá, las oraciones muchas veces se mezclaban con el sonido metálico de espadas. Era una región áspera, acechada por ataques de los edomitas, donde la paz era un lujo fugaz. Si esta historia tocó tu corazón tanto como a mí, no olvides suscribirte, darle like y compartir este vídeo con alguien que necesite un ejemplo de fe, coraje y fidelidad. Juntos seguimos aprendiendo y creciendo en la palabra. Natán, su padre, era conocido por su potente voz en el tabernáculo portátil, pero también por su firmeza cuando empuñaba la lanza. Sabía que no bastaba cantar salmos si el enemigo ya pisaba tu tierra. Crió a su hijo con esa misma dualidad. El corazón volvió al cielo, pero los pies bien plantados en la tierra. Desde que Elías aprendió a recitar los salmos de Asaf, al mismo tiempo que entrenaba al niño con la espada de madera bajo el sol ardiente del desierto. La combinación era poco común. Otros levitas veían con sospecha su formación militar. Pero Natán sabía que su hijo sería necesario en días turbulentos. Y esos días no tardaron. El reinado de David traía esperanza, pero también guerras, divisiones y amenazas. Jerusalén había sido establecida como capital, y las tribus aún se adaptaban a esta nueva unificación. Elías se destacaba no solo por su fuerza, sino por su discernimiento. Sabía cuándo luchar, cuándo llamar y cuándo orar. Eso lo convirtió en un líder singular, respetado tanto en el campo de batalla como en las asambleas sagradas. Su nombre, Elías, también cargaba un peso espiritual. En hebreo significa mi Dios es Yahvé. Una declaración viva de fe que lo acompañaba a cada paso, ya fuera en el altar o entre los soldados. Así comenzó su camino, un hombre nacido para servir, que terminó salvando. Un hijo de levitas que se transformó en leyenda. Su historia apenas estaba comenzando, y las páginas que seguirían cambiarían el rumbo de todo un reino. Mientras el reino de Israel crecía bajo el mando firme de David, las amenazas externas no daban tregua. En las fronteras, las tensiones aumentaban con cada paso que avanzaba el ejército israelita. Las prometidas no se conquistaron con palabras, sino con acero, sudor y fe. Y fue en ese escenario desafiante donde Elías se enfrentó a su primera gran batalla. Los moabitas, enemigos antiguos y astutos, cruzaron los límites del sur con la intención de provocar el caos. Su reputación los precedía, hombres rudos, adiestrados para la guerra, sin piedad por los débiles ni temor al Dios de Israel. Fue entonces que David envió un destacamento liderado por Abner para contener la ofensiva. Elías, aún joven pero ya miembro distinguido entre los valientes, fue designado para la avanzada. Estaba preparado. Nadie lo sabía, pero su determinación no dejaba lugar a dudas. En medio de ese enfrentamiento, surgió una escena que marcaría su nombre para siempre. Dos campeones moabitas, reconocidos entre su pueblo como invencibles, desafiaron a los israelitas para un duelo abierto. Era una provocación cargada de arrogancia y violencia. Elías, sin esperar órdenes, dio un paso al frente. El silencio cayó como un manto sobre el campo. Sus compañeros lo miraron, algunos con orgullo, otros con temor. Los enemigos rieron, confiados. Pero Elías no era un simple soldado. En su interior ardía una llama que combinaba la sabiduría de los levitas con el coraje de los líderes natos. Con una lanza en mano y un salmo en los labios, avanzó. La lucha fue brutal. Los moabitas eran más grandes, más armados, más curtidos en combate. Sin embargo, Elías tenía algo que ellos no comprendían, la certeza de estar cumpliendo un propósito superior. Moviéndose con precisión, esquivó golpes letales y, con una velocidad inesperada, logró derribar al primero. El segundo, enfurecido, atacó con furia. Pero Elías, aún sangrando, lo enfrentó con serenidad y fuerza. Al final, ambos enemigos yacían en el polvo, derrotados. Ese día todo cambió.
No solo ganó respeto entre los valientes, sino que captó la atención del propio rey David. El nombre de Elías comenzó a circular entre los líderes militares como símbolo de valor y fe. Ya no era solo un levita con entrenamiento, era un héroe emergente en un reino en plena expansión. Desde entonces, fue convocado para misiones de alto riesgo. Su habilidad no se limitaba al combate físico, también sabía leer los movimientos enemigos, prever emboscadas, organizar defensas. Su influencia creció y, con ella, su compromiso con el pueblo y con el Dios que lo guiaba. La victoria sobre los moabitas fue apenas el comienzo. Las sombras de futuras guerras ya se alzaban en el horizonte, y Elías sería una figura clave en los capítulos más intensos de la historia de Israel. ¿Qué lleva a un hombre a permanecer firme cuando otros más poderosos eligen el atajo? ¿Por qué alguien arriesgaría su vida por una decisión que aún no fue pronunciada por el trono? En los días más silenciosos de la corte, cuando los susurros eran más peligrosos que las espadas, Elías demostró que la verdadera valentía no siempre se mide en el campo de batalla. ¿Vale la pena permanecer leal cuando la traición ofrece recompensas inmediatas? ¿La fidelidad tiene algún sentido cuando el poder cambia de manos sin advertencia? Sí, porque la lealtad no se mide por lo que se gana, sino por a quién se sirve. Y cuando se sirve a un propósito más alto, la fidelidad no es una opción, es una identidad. David, envejecido y debilitado por los años y las guerras, ya no tenía la energía de antes. Su reinado, sin embargo, aún influía como una sombra extensa sobre todo Israel. Fue durante esta etapa de incertidumbre que surgió la figura ambiciosa de Adonías, el cuarto hijo del rey. Viendo el silencio de su padre y la ausencia de una declaración oficial, Adonías planeó cuidadosamente su proclamación como sucesor. Elías, ahora al mando de la Guardia Real, recibió rumores sobre reuniones secretas, banquetes privados y alianzas forjadas en la oscuridad. Entre los aliados de Adonías estaban hombres poderosos: Joab, el general con fama de implacable, y Abiatar, sacerdote de peso político. La conspiración crecía con rapidez, y muchos en el palacio ya lo veían como el próximo rey. Pero Elías no se dejó llevar. No había oído la voz de David, ni visto el aceite derramado por el profeta. Para él, la legitimidad venía de Dios a través de su ungido, no de intrigas cortesanas. Y fue justamente esa convicción la que lo permaneció inamovible cuando Betsabé, madre de Salomón, y el profeta Natán revelaron la situación al rey enfermo. Al comprender la gravedad del momento, David ordenó que Salomón fuera coronado de inmediato. Elías recibió la orden con solemnidad. Montó a Salomón en la mula real, símbolo del derecho al trono, y lo escoltó hasta Gión, donde el sacerdote Sadoc lo ungió como rey delante del pueblo. Trompetas resonaron, los gritos llenaron Jerusalén: ¡Viva el rey Salomón! La noticia cayó como un rayo sobre Adonías y sus seguidores. El plan se derrumbó sin una sola flecha lanzada. Elías, al permanecer firme, neutralizó a los traidores sin recurrir a la guerra, confirmando que a veces la espada más afilada es una conciencia limpia y una fidelidad incuestionable. David, al enterarse de lo ocurrido, llamó a Elías y le confió un mensaje simple pero eterno: tú no me serviste por deber, sino por fe. Y así, la figura de Elías creció más allá de sus hazañas físicas. Se convirtió en el guardián no solo del rey, sino también de la voluntad divina sobre Israel. Pero las heridas causadas por la ambición no cicatrizan rápido. Y el nuevo reinado traería consigo desafíos aún más profundos. Elías lo sabía, y ya estaba preparado. En ocasiones, la mayor amenaza para un reino no viene de enemigos externos, sino de los que comparten tu mesa. Mientras el palacio parecía tranquilo, un nuevo rey era proclamado sin que el actual entregara la corona. En las sombras de Enrogel, la traición se disfrazaba de ceremonia. Abiatar, sacerdote veterano, y Joab, general de 1000 batallas, se unieron a Adonías en un movimiento audaz y cuidadosamente calculado. ¿Por qué hombres tan experimentados arriesgarían su legado apoyando una proclamación ilegítima? Tal vez por orgullo, por ambición o simplemente por creer que el silencio de David era una señal para actuar. Adonías, confiado por sus aliados de peso, organizando una fiesta con apariencia de realeza, pero con el eco de la rebelión. El evento tuvo lugar en Rogel, una fuente situada justo fuera de Jerusalén. Era el sitio ideal, simbólico, más suficientemente distante del ojo vigilante del trono. Allí, Adonías reunió a sus hermanos, excepto a Salomón, y a los oficiales del ejército que no estaban ligados a David ni a su heredero. Natán, el profeta, Benaía, líder de la guardia, y Sadoc, el sacerdote fiel, fueron todos excluidos. Era evidente que lo que se tramaba no era una transición legítima, sino una apropiación orquestada.
Fue un banquete lujoso, sacrificios de animales, música, vino y proclamaciones públicas. Los asistentes levantaban copas, celebraban, gritaban, «¡Viva el rey Adonías!», mientras las calles de Jerusalén aún ignoraban que un nuevo monarca había sido anunciado sin el consentimiento del rey reinante. Adonías creía haber sellado su destino, pero subestimó el poder de los que aún creían en la voluntad de Dios. Natán, al enterarse, no dudó. Sabía que la promesa divina dada a David estaba en riesgo. Buscó a Betsabé, madre de Salomón, y juntos elaboraron un plan rápido y directo. Betsabé hablaría primero con el rey, grabándole su juramento y advirtiéndole del peligro. Luego, Natán entraría para confirmar la conspiración. David, debilitado pero aún soberano, escuchó con atención. Las palabras de Betsabé no apelaban solo al corazón de un padre, sino al deber de un rey ungido por Dios. Natán reforzó el mensaje: la autoproclamación de Adonías no era solo una traición personal, sino una amenaza al pacto divino. La respuesta de David fue inmediata, sin espacio para vacilaciones. Ordenó que Salomón fuera ungido en Gión, no en privado, sino en una ceremonia pública, guiada por los hombres más fieles, Benaía, Natán y el sacerdote Sadoc. Salomón fue montado en la mula real, símbolo indiscutible del sucesor legítimo, y el pueblo fue convocado para presenciar la proclamación. El sonido de las trompetas y los vítores de «Larga vida al rey Salomón» resonaron por toda Jerusalén, alcanzando incluso los oídos de Adonías y sus seguidores, que celebraban en Enrogel. El silencio cayó entre ellos. En un instante, todo cambió. El trono que parecía asegurado, ahora se desmoronaba. La estrategia de los fieles no solo frustró la conspiración, sino que reafirmó que, incluso en nuestros momentos más oscuros, la fidelidad a la promesa de Dios prevalece. Adonías sabía que había perdido. Su plan fracasó y Salomón ya estaba sentado en el trono. Temiendo por su vida, corrió al altar del Señor y se agarró a los cuernos del altar. Era un gesto desesperado, pero simbólico. Quería protección. Quería misericordia. Y esperaba que el nuevo rey se la concediera. ¿Mataría Salomón a su propio hermano? ¿Mostraría compasión o marcaría su gobierno con sangre desde el inicio? La respuesta fue clara: Salomón eligió perdonar, por ahora. Adonías envió un mensaje suplicando por su vida. Admitió su derrota y se declaró totalmente dependiente de la misericordia del nuevo rey. Salomón, firme pero estratégico, aceptó su súplica. Dejó claro que lo perdonaría si no volvía a causar problemas. Si actuaba con lealtad, viviría. Si no, moriría. El traidor aceptó bajo las condiciones. Salió del altar, se postró ante Salomón y regresó a su casa. Pero la tensión seguía. La desconfianza no desapareció con un gesto. El nuevo rey lo sabía. Estaba atento. Tiempo después, Adonías volvió a moverse. No con espadas, sino con palabras. Fue a hablar con Betsabé, madre del rey, y le pidió algo que parecía simple: casarse con Abisag, la joven que cuidó de David en sus últimos días. Pero en Israel, tomar a una concubina real era más que una petición personal. Era una forma sutil de reclamar el trono. Betsabé, tal vez ingenua ante el trasfondo político del pedido, llevó la solicitud a Salomón. Pero el rey lo entendió de inmediato. Vio claramente lo que Adonías planeaba. Y no dudes. Salomón respondió con firmeza. Declaró que Adonías acababa de firmar su sentencia de muerte. Para él, este acto fue la prueba definitiva de que su medio hermano seguía siendo una amenaza. Entonces dio la orden. Benaía, el mismo que había protegido a David y asegurado la coronación de Salomón, era llamado. Fiel, rápido y directo, cumplió la orden sin titubear. Encontró a Adonías y lo ejecutó. Un golpe preciso. Una amenaza menos. Con este acto, Salomón no solo eliminó a un rival, sino que dejó claro que no toleraría desafíos a su autoridad. Su reino recién comenzaba, y ya era evidente que el joven rey sabía cuándo perdonar y cuándo actuar con firmeza. Benaía, una vez más, La muerte de Adonías cerró un capítulo peligroso para Israel. El trono estaba seguro. Por ahora. Te cuento algo: si había alguien en quien Salomón confiaba sin dudar, ese era Benaía. Después de encargarse de Adonías, el rey no pensó dos veces antes de darle otra misión pesada. ¿Y adivinas quién era el siguiente? Joab. Sí, el mismo Joab que había estado al lado de David durante años, pero que ahora se había puesto del lado equivocado al apoyar a Adonías. Joab, al ver que las cosas se le venían encima, corrió directo al altar del tabernáculo. Igual que hizo Adonías antes. Se agarró a los cuernos del altar, creyendo que eso le daría inmunidad. Pero Salomón ya estaba claro:
El hecho de esconderse en un lugar sagrado no borraba los errores cometidos. Así que mandó a Benaía una vez más. Tráelo. Y haz lo que se debe hacer. Y Benaía fue. Rodeos de pecado. Cumplió la orden. Joab cayó ahí mismo. Con eso, Benaía se ganó más que respeto. Se convirtió en el hombre de confianza total del nuevo rey. No era solo un soldado ejecutando órdenes. Era un pilar en la transición de un reino agitado al nuevo gobierno de Salomón. Después de todo eso, Salomón no tardó en darle lo que merecía, lo nombró comandante supremo del ejército de Israel. Nada más y nada menos que el sucesor de Joab, ese mismo que durante años había sido el líder en tiempos de David. Solo que ahora, con Benaía al mando, las cosas cambiaron. Había una nueva energía. Más orden. Más lealtad. Y cero espacio para dobles intenciones. El ejército, bajo el liderazgo de Benaía, se volvió aún más fuerte. Él no solo sabía luchar. Sabía mandar. Sabía leer a los hombres, ganarse su respeto, mantener la unidad. En una época de transición como esa, eso valía oro. Y gracias a su firmeza, el reino se mantuvo estable, sin divisiones internas. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? No fueron solo sus victorias lo que lo hicieron famoso. Fue su carácter. Benaía era de esos que cumplían la palabra, que no se vendían, que sabían cuándo actuar y cuándo esperar. Y eso lo convirtió en uno de los líderes más confiables de toda la historia de Israel. Sus hazañas también son legendarias. Derrotó a 2 guerreros moabitas, mató a un león dentro de una cueva en pleno día de nieve y venció a un gigante egipcio armado solo con un bastón. Sí, un bastón. ¿Quién hace eso? Solo alguien que sabe que no está solo, que tiene a Dios de su lado. Desde soldado valiente hasta comandante supremo, Benaía fue subiendo con humildad, coraje y fe. Y tanto David como Salomón sabían que podían dormir tranquilos, porque mientras Benaía estaba de pie, Israel estaba protegido. ¿Alguna vez te has preguntado qué harías si tu fe fuera puesta a prueba frente a todo un reino? ¿Y si la lealtad a Dios te obligará a tomar decisiones difíciles, incluso impopulares? Benaía vivió exactamente eso. Y no titubeó. Su historia es más que un relato antiguo, es un espejo para nosotros hoy. Él no buscó fama ni posición. No estaba detrás de títulos ni reconocimiento. Lo único que buscaba era obedecer a Dios y proteger lo que era justo. Y lo hizo con una determinación impresionante. Fue valiente, sí. Pero más que eso, fue fiel. Fiel a David, fiel a Salomón, pero sobre todo, fiel al Señor. ¿Tú también estás rodeado de decisiones complicadas? ¿Sientes que a veces hacer lo correcto puede costarte algo? Benaía nos muestra que vale la pena. Él eligió el camino difícil, pero el correcto. No fue perfecto, pero fue íntegro. Y eso hizo toda la diferencia. Lo increíble es que Benaía no era un profeta, ni un rey, ni un sacerdote. Era un guerrero. Un hombre común con una fe poco común. Sus acciones cambiaron el curso de un reino entero. ¿Qué pasaría si tú también vivieras con esa misma convicción? ¿Qué impacto podrías tener en tu casa, tu comunidad, tu historia? La vida de Benaía nos enseña que el coraje de verdad no se trata de fuerza física, sino de obedecer a Dios, cueste lo que cueste. Que ser leal no es estar de acuerdo con todo, sino estar dispuesto a defender lo que es correcto. Y que servir con el corazón es más poderoso que cualquier posición o espada. Sin hombres como él, tal vez Israel nunca hubiera tenido el reino sólido que tuvo. Fue gracias a su fe y a su firmeza que Salomón pudo comenzar su reinado con seguridad. Dios usó a Benaía para proteger una promesa mayor. Y eso nos recuerda que Él también puede usarte a ti. Sí, tal como eres, con lo que tienes, donde estás. Entonces, te dejo con esto, ¿en qué áreas de tu vida necesitas ser más firme? ¿Dónde está faltando esa fe valiente que no retrocede? La historia de Benaía no es solo para admirar. Es para inspirar, para empujar, para recordarnos que todos tenemos un propósito en el plan de Dios. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Si este contenido te habló al corazón, te invitamos a suscribirte al canal, activa las notificaciones y comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar esta historia.